Bueno, la charla que les quería compartir hoy es sobre las investigaciones que fui desarrollando desde el comienzo de mi carrera de mi investigación, desde el doctorado, digamos, que es básicamente en nanotecnología en la aplicada regeneración de tejido óseo. Yo soy docente del Departamento de Química y realizo tareas de investigación dentro del departamento y además como parte del Instituto de Química del Sur, en el grupo de materiales nanoestructurados dirigidos por la doctora Paula Messina. Bueno, mi formación es bastante interdisciplinaria, entonces les quería comentar sobre todo sobre mi experiencia para bueno, que sepan por ahí que no se queden con una sola área de estudio. Entonces, yo soy licenciada en biología, soy de Río Gallegos, vine a estudiar a Bahía Blanca, a la Universidad del Sur, y después de que terminé la carrera, comencé un doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales bajo la dirección de Paula Messina en el grupo que ella dirige en el Departamento de Química. El doctorado que yo hice fue el doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales, como les dije. Es un doctorado bastante interdisciplinario que forma parte de distintos departamentos, o sea que depende de diferentes departamentos, el de física, el de química, ingeniería química, geología, biología bioquímica y farmacia, ingeniería, y por eso tiene materias que por ahí dependen de distintos departamentos. Cuenta de una formación, un ciclo básico común, en el cual, bueno, lo que rescato es de que uno se encuentra por ahí con compañeros que están trabajando en distintos temas, y lo cual lo hace bastante enriquecedor en cuanto a la formación. Además tiene otro ciclo opcional donde pues, uno puede elegir las materias optativas. Entonces, bueno, como voy a hablar de nanotecnología, les quería, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nanotecnología? Nos referimos a los estudios y al desarrollo de sistemas a nanoescala. Esto es, estamos hablando, perdón, voy a cambiar el cursor. Estamos hablando de las dimensiones de, por ejemplo, el espesor de la membrana plasmática, que es de 5 nanómetros, o el de un virus, que más o menos tiene entre 100 y 120 nanómetros, o no sé, el diámetro de la cadena de ADN es de 2 nanómetros. Entonces, básicamente lo que nos permite la nanotecnología es poder estudiar qué ocurre con las interacciones de materiales tecnológicos a niveles de las células y de los tejidos, y a nivel, además, molecular, o sea, submolecular. Lo que lo hace muy interesante porque todas las propiedades de lo que nosotros podamos estudiar en la nanoescala luego se van a ver reflejadas en la macroescala, esas propiedades novedosas. Y lo que quería rescatar es que la nanotecnología en sí no es una disciplina por sí emergente, sino que depende de un montón de otras disciplinas, ya sea la física, la química, las ciencias de materiales. Entonces, bueno, acá les quería contar más o menos un cuento que está relacionado también en gran parte con mi formación tan interdisciplinaria como les contaba, porque yo soy bióloga y me fui a hacer el doctorado al departamento de química, hice un doctorado en materiales. Entonces, lo que trata esta historia, este cuento, es de que un sabio de la India que era ciego, como no confiaba en el resto de las personas que veían, tenía un grupo de sabios que también eran no videntes, que lo asesoraban. Entonces un día recibió un regalo, que era un elefante, y entonces el grupo de sabios se acercó al elefante y empezó a describirlo. Entonces el que estaba cerca de la pata dijo, el elefante es grueso y rugoso, el elefante parece un árbol. Y el que estaba, por ejemplo, cerca de la cola dijo, bueno, es alargado,
pareciera que el elefante es como una cuerda. Bueno, el que estaba cerca de las orejas dijo, bueno, esto larga aire, pareciera que fuera como un ventilador. Bueno, y así con las distintas partes del cuerpo del elefante. Entonces después los sabios se reunieron y se pusieron a discutir y nada, y sus puntos de vista eran totalmente diferentes y bueno, se enojaron y se que discutieron. Y la realidad es que cada uno desde su lugar estaban en lo correcto, estaban en lo cierto, pero no estaban viendo la realidad. Y bueno, y esto era a lo que quería llegar, ¿no? Lo bueno de trabajar en un ambiente interdisciplinario es que nos da herramientas de distintas áreas de estudio para resolver las problemáticas actuales que realmente son muy complejas y muy desafiantes, ¿no? Entonces, bueno, acá quería presentar a mi grupo, estos somos algunos de nosotros, faltan, y otros ya no están trabajando más con nosotros. Algunos son farmacéuticos, bueno, nuestra directora es licenciada en química, hay biólogos, ingenieros en química, físicos. Acá hay algunas fotos con Paula de una presentación que hicimos en Suecia, en la Universidad de Uppsala, representando a nuestra universidad. Así que, bueno, después de esta introducción, les quería hacer una breve descripción de la estructura del tejido óseo para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. El tejido óseo tiene una estructura jerárquica que va desde la macroescala a la nanoescala. Digamos que en este caso es un hueso largo que tiene dos tipos de estructura ósea, que es el hueso trabecular y el hueso esponjoso, cada uno con una microestructura distinta, pero a nanoescala ambos están formados por fibrillas de colágeno, en las cuales se encuentran sobre esas fibrillas y entre ellas las apatitas biológicas, ¿bien? Es la fase mineral del hueso. Básicamente, el hueso está formado en un 70% por esta fase inorgánica, que el 95% es de hidroxiapatita y el resto son otros compuestos, otras sales, o otros minerales, y el 30% por fase orgánica, de los cuales el 95% es colágeno tipo 1. Y acá les quería mostrar algunas micrografías SEM de las fibrillas de colágeno mineralizadas y una micrografía SEM en la cual podemos ver estas nanopartículas de apatita biológica que tienen estas formas así como si fueran agujitas. En realidad la forma de la apatita biológica es bastante variable y depende de la especie que estamos hablando, si estamos hablando de humanos o de otra especie, de la parte del cuerpo, de la edad de la persona. Entonces los podemos encontrar de distintas formas y tamaños, pero siempre dentro de la nanoescala, alrededor de los 20 a 100 nanómetros de longitud. Entonces, en casos, por ejemplo, de accidentes de tránsito o de enfermedades, ya sea de la extracción de un tumor, el cáncer, o extracción de piezas dentales, ocurre que a veces es necesario rellenar esos defectos óseos con un biomaterial capaz de regenerar ese tejido óseo faltante. Entonces, actualmente lo que se utiliza un montón es los injertos de hueso autólogo, esto es del mismo paciente, que se puede extraer tanto de la mandíbula como de otros tipos de huesos, como por ejemplo la calota, la testa ilíaca, es muy comúnmente usada porque tiene mucha cantidad de células madre. Pero ese tipo de intervenciones quirúrgicas son muy invasivas, a veces no se logra extraer la cantidad de tejido necesario para rellenar tejido faltante y tiene riesgos de infección y otro tipo de consecuencias. Otra posibilidad es la utilización de tejido donante, a veces hay bancos de hueso, que también puede llegar a tener consecuencias negativas, el rechazo de ese hueso y por pertenecer a otra persona y por no lograr
por ahí que esté completamente estéril. Y otra de las alternativas que es muy utilizada, y sobre todo en Argentina, acá les quería mostrar algunas marcas nacionales y del exterior, es la utilización de hueso de vaca o hueso porcino liofilizado. Esto puede ser apatita extraída de esos huesos o apatita y además colágeno. Estas son dos empresas argentinas, Biosen y está también de Rosario de Córdoba, no recuerdo cuál es cuál. Y Bios es una marca que es extranjera. Entonces, lo que ocurre con todos los biomateriales que podemos obtener desde el exterior, que podemos comprar, son muy caros y son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, de acá radica la importancia de obtener biomateriales que sean de industria nacional, que sean obtenidos acá en Argentina. Entonces, como yo les dije hasta ahora que les hice esta distinción y les hablé de apatita biológica, que es la fase mineral del hueso, no lo llamé hidroxiapatita porque en realidad la apatita biológica tiene la estructura química que les estoy mostrando acá, en donde varios de sus iones pueden tener diferentes sustituciones. Por ejemplo, los iones calcio pueden estar sustituidos por iones sodio, potasio, magnesio, los iones oxidrilos por iones carbonato. Y estas sustituciones hacen que la apatita biológica no sea tan cristalina, está alrededor de 30% cristalina, más amorfa que cristalina, ¿no? Cristalina quiere decir que sus átomos o iones se ubiquen en una estructura determinada del cristal, constituyendo una estructura homogénea, como se muestra por ahí en esta figura de acá, y como sí ocurre con la hidroxiapatita sintética, que es la que obtenemos en el laboratorio, la que podemos llegar a obtener en el laboratorio, que tiene esta estructuración química, la fórmula química, y que sí es muy cristalina, altamente cristalina, y tiene propiedades térmicas superiores, y también podría llegar a tener propiedades mecánicas mucho mejores, son materiales mucho más homogéneos y en los cuales nosotros podemos controlar su tamaño y forma. Entonces, por eso, de acá, este tema apuntó en mi trabajo de tesis, la obtención de nanopartículas de hidroxiapatita. Específicamente, les voy a contar así como muy por arriba, la síntesis que utilicé yo para obtenerlas. Es una síntesis que utiliza surfactante, que es el surfactante catiónico CTAB. Este surfactante es capaz de formar micelas que bajo determinadas condiciones de sales y con determinada concentración, estas micelas pueden formar rodillos de 45 nanómetros de longitud, 47, bueno, aproximadamente, las cuales me sirvieron como molde para obtener estas nanopartículas. Como precursores inorgánicos para obtener la hidroxiapatita, utilicé el fosfato de sodio y el cloruro de calcio. Y además, para darle diferentes microtopografías al material final, que también iba a ser granulado, pero iba a tener una microtopografía característica, utilicé 4 polímeros diferentes. Pero no me voy a detener en este detalle. Bueno, además se hizo un tratamiento hidrotérmico y un calcinado porque nos queríamos sacar de encima al final el surfactante catiónico, ya que al ser un detergente iba a ser tóxico para las células finalmente. Entonces solo nos queríamos quedar con las nanopartículas de hidroxiapatita. Entonces, una vez que obtenemos un biomaterial, necesitamos hacer una caracterización, y acá les puse más o menos un resumen de las técnicas que usamos nosotros en nuestro grupo de investigación. Hacemos en principio una caracterización fisicoquímica mediante microscopía electrónica para saber la forma y la topografía del material que estamos utilizando, difracción de rayos X para saber sobre la cristalinidad de ese material, espectroscopía IR para saber su composición, espectroscopía UV, bueno, distintas técnicas.
Y después de eso pasamos a hacer otros tipos de caracterizaciones, que sería la biológica y la mecánica. Y más o menos de esto les voy a estar hablando ahora. No en detalle de resultados obtenidos, les voy a dejar los artículos de abajo para que lean si tienen curiosidad, pero nombrarlos por arriba para que sepan qué se puede hacer dentro de nuestra universidad y con qué equipos contamos. Entonces, como dije, la caracterización físico-química es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar qué respuesta biológica voy a tener, y sobre todo porque estamos hablando de biomateriales, y cuáles van a ser las propiedades mecánicas finales. Dijimos que las características nanométricas nos van a dar las propiedades a macroescala, características de mi material. Entonces, después de que sintetizamos estas nanopartículas, lo que hicimos fue caracterizarlas mediante espectroscopía IR. Pudimos ver los grupos funcionales que se encontraban, y encontramos los grupos funcionales característicos de la hidroxapatita. Pero un detalle, cuando únicamente lavábamos las nanopartículas y no las calcinábamos, veíamos grupos funcionales de ZAB. En cambio, cuando las calcinamos a 400 y 750 grados, veíamos que ese grupo funcional ya no estaba. Entonces necesitamos sí o sí calcinar para sacarnos lo de encima. De hecho, probamos estos materiales, cultivarlas con células, y vimos que al instante habían estallado, y fue justamente por eso las membranas plasmáticas con estos detergentes estallan, y es lo que ocurrió, y es lo que no queríamos, así que decidimos calcinar. Pero bueno, teníamos que decidir a qué temperatura. Probamos dos, y después vimos por difracción de rayos X qué pasaba con la estructura cristalina cuando calcinábamos. Y vimos que si calcinábamos a temperaturas altas, perdíamos parte de la composición de hidroxiapatita y se empezaban a formar otros subproductos, otros fosfatos de calcio que a nosotros no nos interesaba tener. Queríamos tener hidroxiapatita pura. Entonces decidimos calcinar a 400 grados. Bien, y luego para saber qué tamaño y forma tenían las nanopartículas, utilizamos la técnica de microscopía electrónica de transmisión, donde tuvimos que eran rodillitos de más o menos entre 20 y 40 nanómetros de longitud y 20 y 8 nanómetros de diámetro. Estas micrografías las tomamos con un microscopio que está en el UAT de CONICET, y la microscopía de alta resolución, mediante una colaboración con el profesor Juan Russo de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta técnica es una manera de corroborar que estábamos hablando de cristales, ¿no? Que realmente las nanopartículas tienen una estructuración cristalina, porque nos permite ver directamente los planos cristalinos. Por eso es la alta resolución, es una técnica muy, muy buena, nos da al detalle, ¿no? Y como les había dicho, también habíamos usado distintos polímeros para obtener una microestructura característica, o sea, los aglomerados de las nanopartículas se iban a ordenar en el espacio dependiendo de la utilización de diferentes polímeros. Eso lo pudimos ver por microscopía electrónica de barrido, y esta es una imagen digitalizada de esa superficie. Entonces, ya habíamos caracterizado a nuestras nanopartículas de hidroxiapatita, y ahora lo que queremos saber es si estas nanopartículas pueden funcionar como biomateriales de última generación. ¿Qué quiere decir esto? Los biomateriales, no buscamos únicamente que un biomaterial cubra ese defecto y suplante al hueso en su forma mecánica. Ahora lo que buscamos en estos biomateriales de última generación es que ocurran tres efectos importantes que hagan que el material, que mientras se vaya degradando este material en el cuerpo, se vaya formando hueso nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el material tiene que inducir al cuerpo a que se forme hueso nuevo en ese lugar.
y sea reemplazado por el hueso nuevo. Entonces, para que esto ocurra tienen que pasar tres cosas. La osteoconducción. La osteoconducción ocurre entre el día 0 al día 3 de implantado el material. Y esto pasa cuando se rompen los vasos sanguíneos y durante la cirugía se liberan un montón de factores de transcripción y citoquinas que van a chocar o se van a depositar, adherir dentro de la superficie del implante. Y si este material es capaz de inducir la formación del coágulo, va a ser capaz de que en ellas se adhieran las fibrillas de fibrina, ¿está bien? Que son las fibras de fibrina, que son estas cositas que están acá. Estas fibras de fibrina permiten que las células madre mesenquimales que van a estar en el entorno migren hacia la superficie del material. Si el material no es capaz de inducir esta respuesta, el hueso puede llegar a formarse en otro lugar distinto a la superficie. Y que ocurra la osteogénesis sobre la superficie se llama osteogénesis de contacto. Es lo que nosotros queremos. No queremos que el hueso se forme en otro lado, sino que se forme sobre la superficie del material. Entonces, una vez que estas células madre mesenquimales migran, se adhieren y proliferan. ¿Está bien? Y una vez que proliferan, tiene que ocurrir el proceso de osteoinducción. Como ocurre, las células madre mesenquimales, como sabemos, como son células madres, pueden diferenciar en distintos tipos celulares. Si la superficie de mi material es capaz de estimular a esa célula de alguna manera, para que diferencie en un osteoblasto, eso sería lo que nosotros estamos buscando. Si se diferencia en osteoblasto, primero se va a hacer un osteoblasto maduro y luego va a ser un osteoblasto maduro capaz de depositar la matriz inorgánica del hueso, que sería en la patita biológica, sobre la superficie del implante. Esa sería la osteoinducción. Y la osteointegración ya es la completa integración de mi biomaterial con el hueso nuevo formado. Entonces, para estudiar que esto puede llegar a estar ocurriendo con nuestro material, o sea, que nuestro material sea de última generación, tenemos que hacer una caracterización biológica. Y para ello nosotros hemos trabajado con ensayos in vitro. Los ensayos, ensayos celulares, lo que hacemos es cultivar nuestro material en el fondo de un plato de cultivo, y arriba colocamos las células. Podemos trabajar con distintos tipos de células, desde células madre mesenquimales hasta preosteoblastos, o sea, osteoblastos inmaduros, o osteoblastos inmaduros, preosteoblastos o osteoblastos inmaduros. Y entonces después lo que estudiamos es la viabilidad, la adhesión y la morfología de esas células, para ver si las células es un indicador que las células están contentas sobre ese material. Y además estudiamos su diferenciación. Esto sería su diferenciación a osteoblastos maduros, que son los que forman el hueso. Entonces también es un estudio muy común. Otro tipo de estudios que realicé fue la hemocompatibilidad humana, a ver si el material es compatible con la sangre, de seres humanos, de personas, de donantes de sangre. Entonces acá les quiero mostrar algunos ensayos que hicimos cubiertas de estas nanopartículas y observamos al microscopio. En las micrografías utilizamos esta definición que es azul de Trypan o Trypan Blue, en la cual se tiñen las células que están muertas y las células que no están muertas no están teñidas. Acá podemos ver cómo se observan prolongaciones citoplasmáticas que están marcadas con las flechitas. Esto es un buen indicador porque quiere decir que la célula le gusta el material y se está adhiriendo a este. Lo que hicimos también fue contar las células viables y las no viables y lo comparamos con un control, que el control muchas veces es directamente en el plato de cultivo sin nada, porque a las células les gusta mucho adherirse a este plato de cultivo. Entonces es un muy buen control positivo. Y además medimos la actividad fosfatasa alcalina. En este caso usamos osteoblastos inmaduros. La fosfatasa alcalina es una enzima que liberan los osteoblastos maduros. Entonces es un indicador de que estos osteoblastos inmaduros ya son osteoblastos maduros capaces de formar la matriz mineral del hueso.
Otro estudio que realicé fue con cubiertas de nanohidroxiapatita y colágeno tipo 1, pero esta vez con células madre mesenquimales que eran extraídas de conejos. Esto básicamente es para ver que el citoesqueleto esté íntegro. Hicimos imágenes de microscopía confocal, de fluorescencia, que nos permiten observar la alfa-actina y su estructuración es la normal, para eso lo comparamos con el control. Y otra cosa que hicimos fue observar la presencia de biomarcadores que son la presencia de micronúcleos, que son estos núcleos chiquitos que se forman alrededor del núcleo, y de células binucleadas. Ambos biomarcadores son marcadores de citotoxicidad y ocurren normalmente en células que utilizamos para cultivo celular. Pero si esta cantidad de biomarcadores supera a la de las muestras control, quiere decir que nuestro material está siendo citotóxico. Y lo que pudimos ver es que nuestros tratamientos eran iguales a los controles, por lo tanto no estabas induciendo estas fallas genéticas en las células, en la mitosis, ¿no? En la mitosis celular. Bueno, y como les nombré, también hicimos ensayos con plasma sanguíneo humano. Para eso utilicé un equipo que se llama tromboelastógrafo, que funciona muy parecido a un reómetro, en el cual se pone en una taza plasma sanguíneo y el equipo tiene un pin que tiene distintos movimientos y se ve cómo en el tiempo la viscosidad del plasma se va modificando. Entonces vamos a poder ver si se forma el coágulo, la velocidad en que se forma el coágulo y la eventual lisis del mismo, ¿no? Acá, bueno, es un gráfico de cómo se extrae el plasma sanguíneo. Lo que hacemos es extraer las plaquetas, porque las plaquetas inducen la coagulación. Y como nosotros queremos saber si nuestra nanopartícula inducía la coagulación de por sí, lo que hicimos fue estudiar en plasma pobre en plaquetas. Y eso, bueno, lo bueno de esta técnica es que es una técnica alternativa a la utilización de animales, porque estamos trabajando directamente con un tejido humano, ¿no? Entonces, esta no es la única manera de estudiar la interacción de biomateriales con sangre, es una alternativa, pero hay un montón de test que se pueden realizar y es muy interesante porque no son muy utilizados. Bien, después, ahora les quería comentar de algunos materiales que desarrollamos en el laboratorio, en el cual incorporamos estas nanopartículas para darle propiedades superiores a distintos tipos de biomaterial. Estos biomateriales, por ejemplo, que les estoy mostrando acá, son andamios de gelatina, en los cuales utilizamos las nanopartículas de hidroxiapatita como entrecruzantes. Con estos biomateriales lo que hicimos fue formar distintas probetas cilíndricas y probetas alargadas, para estudiar sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, en el ensayo de compresión, lo que hacemos es, bueno, digamos, hacemos ensayos de compresión y de tracción. También podemos hacer ensayos de flexión en 3 puntos y en flexión en 4 puntos. En el caso de compresión y tracción, la diferencia es la dirección de la fuerza que aplicamos, ¿no? Y nosotros hicimos estos 2 primeros en un equipo Enstrol de acá de Tlapiqui, y lo que les quería mostrar que una vez que realizamos este ensayo, obtenimos este tipo de gráficos de esfuerzo de formación que nos dan un montón de información de las propiedades mecánicas del material. El hueso en sí es un biomaterial, si queremos decirlo, el hueso extraído del ser humano o del ser vivo, que es elástico y plástico. Entonces nosotros vamos a buscar que nuestro biomaterial que va a reemplazar al hueso tenga las mismas propiedades. Entonces, que tenga una región elástica, la región elástica es en la cual el esfuerzo y la deformación varían linealmente. Después de un punto determinado, que es el punto de vencimiento, ya la deformación es plástica. ¿Qué quiere decir? Que no se puede revertir la deformación que le apliqué al material después de este punto.
Otro muy buen parámetro es el módulo de Young, que es la pendiente de la región elástica y que nos permite compararla con nuestro material para saber si estamos logrando un material con las mismas propiedades mecánicas del hueso, básicamente. Bueno, otro tipo de materiales que desarrollamos en el laboratorio son materiales aplicados a regeneración ósea guiada. O sea, hasta ahora habíamos hablado de nanopartículas de hidroxiapatita y de scaffold, que ambos materiales pueden usarse para rellenar una cavidad o un defecto óseo, como por ejemplo acá una extracción de una pieza dental que tiene un defecto óseo, lo podemos poner un material de relleno. Pero si nosotros suturamos directamente, lo que va a pasar es que este material de relleno se pierda y que este tejido endotelial, el tejido de la granulosa, invada el defecto óseo y que no se forme hueso nuevo en esa zona. Y para que esto ocurra, utilizamos membranas, unas membranas especiales que lo que hacen es retener el relleno ahí adentro del orificio. Pero otra característica que deseamos de esta membrana es que se degrade sin necesidad de hacer una segunda intervención quirúrgica, porque resulta muy invasiva, y que además estimule la formación de hueso nuevo. Entonces, por eso hicimos estas membranas que tienen una doble funcionalidad, son doble capa, son las que vemos acá. Por un lado, tienen nanopartículas de hidroxiapatita y por el otro tienen una estructura más fibrosa que promueve la cicatrización externa, ¿no? El lado mineralizado va a estar en contacto con el relleno óseo. Entonces, lo que hicimos fue hacer ensayos celulares en el que cultivamos fibroblastos del lado fibroso y osteoblastos en el lado mineralizado para ver qué pasaba. Entonces, más o menos acá les cuento cómo se hace la siembra, acá se pone la membranita, y pusimos las células por encima y usamos un modelo celular de osteoblastos y un modelo celular de fibroblastos del otro lado, del lado que no tenía hidroxiapatita. Tuvimos una respuesta muy positiva. De hecho, vimos que mientras más cantidad de hidroxiapatita agregábamos a la parte mineralizada, los osteoblastos diferenciaban en mayor cantidad. O teníamos mayor respuesta de la diferenciación celular. Entonces lográbamos esta bifuncionalidad en la membrana. Y además hicimos ensayos de tracción, como les expliqué antes, con el mismo equipo, para ver la resistencia de estas membranas, para estudiar. Y uno de los últimos materiales que desarrollamos son segmentos óseos autoajustables, que están reforzados con las nanopartículas, y la característica que tienen es que nosotros podemos inyectarlos en el lugar del defecto. Este material se adapta a la zona del defecto y fragua a los minutos, a los 3 minutos. Entonces, nos permite una manipulación de parte, o permite al médico una fácil manipulación, y además no hay un aumento de la temperatura una vez que se mezcla este cemento, porque el cemento está formado por una fase sólida y una fase líquida, que la unimos y luego la inyectamos, ¿no? Y bueno, lo que estamos estudiando ahora es cómo las nanopartículas de hidroxiapatita y otros compuestos, como el alginato o puede ser el colágeno hidrolizado, pueden mejorar las propiedades mecánicas y biológicas de estos cementos. Bueno, y me quería despedir con la imagen acá de un Richard Feynman muy relajado, que es uno de los padres de la nanotecnología, que dijo en su momento, en 1959, que había un montón de espacio en el fondo, sin saber lo que iba a pasar después, ¿no? Todas las técnicas que se iban a empezar a desarrollar para que nosotros podamos estudiar las nanopartículas y podamos desarrollar dispositivos y tecnologías a esta escala, ¿no? Muchas gracias por su atención.